eso es algo muy, pero muy importante. Yo quiero hablarles de un rey que oraba, el rey Ezequías. El rey Ezequías será el rey de Judá y es un ejemplo de un verdadero hombre de oración. Fíjense, un rey, un verdadero hombre de oración. Casi siempre nos enfocamos en las guerras que ellos tuvieron, en las conquistas que tuvieron, pero este rey se reconocía también porque él oraba, porque era un hombre de oración. Ezequías, fíjense lo que declara, la declaración en cuanto a su persona. Cada vez que leemos la Biblia y oímos y leemos sobre los reyes, dice lo siguiente. Hay una declaración al final: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Entonces, pero hay otros reyes que dice, hizo todo lo malo delante de Jehová. Hizo todo lo malo, nunca buscó a Dios, levantó altares en los lugares altos, hizo tremendas cosas. Así terminan la mayoría de los relatos de los reyes en la Biblia. Pero de este rey dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero es sorprendente que él haya sido un hombre de oración y recto por sus antecedentes familiares. Aquí es donde nosotros podemos romper con aquellas cosas que a veces nos han dicho, que como mi mamá y porque mi papá y porque mis abuelos y porque mis bisabuelos eran alcohólicos, pues por eso es que mi familia ahora hay un alcohólico. O que porque si tanta maldad cometió mi abuelo, mi bisabuelo, pues ahora yo sé por qué yo soy así. La verdad es que este rey no tiene antecedentes familiares muy loables, no los tenía, pero aún así Dios tenía sus ojos puestos sobre de él. Y él hizo un cambio, no solamente para su vida, sino para todo el reino. Fíjense quiénes eran sus papás, quiénes eran sus familiares. Primero, él tenía 25 años, era un joven. Por aquí, no sé si alguien tenga 25 años. Dice que empezó a reinar a los 25 años en Jerusalén y reinó por 29 años. Ahora, ¿quién era su papá? A propósito de las cosas que están pasando en nuestro tiempo, su papá se llamaba Acaz, el rey Acaz. Y ahí dice, él no hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. No hizo lo bueno. Y hizo cosas tremendas para quedar bien con los reyes que lo rodeaban, para que no lo atacaran, ¿sí? Pero igual lo atacaban. Y también, no solamente hizo eso, sino que lo más fuerte que hizo en contra de Dios fue cerrar las puertas del templo. ¿Les parece algo conocido? Que en nuestros tiempos también se han cerrado las puertas de los templos. Se han cerrado, pues el papá mandó cerrar el templo. Lo cerró y entonces ya todos los ritos, todo lo que hacían, dejaron de hacerlo por mucho tiempo. Ahora, su abuelo era el rey Jotam. Dice la Biblia que él sí hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no quitó los lugares altos que ya otros reyes lo habían puesto. Entonces, y su bisabuelo, el rey Usías, y también hizo lo recto y dice que fue prosperado, ¿sí? Pero fue prosperado e hizo lo recto y su corazón se enalteció. Se enalteció y se rebeló contra Jehová y terminó leproso. Eso es triste. Muchos de nuestros líderes pueden empezar muy bien y pueden terminar muy mal. Porque consideran que lo que está pasando, wow, esta iglesia cada vez es más grande. Es que tengo trabajo mucho para que esto suceda. En el momento en que un pastor o un líder piensa que lo que está pasando en esta congregación es porque el trabajo que hacen, discúlpenme, ahí empieza la caída, el enaltecimiento. Ustedes están aquí porque dice la Biblia hermosamente que Dios nos atrae con lazos de amor.
Él nos atrae con lazos de amor y hace que vengamos y como decía el pastor, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él está aquí porque a Él le agrada que usted y yo le alabemos cuando levantamos nuestras manos, cuando de nuestra boca sale ese canto que lo adora a Él. Bueno, eso dice que Él habita aquí, Él está aquí. Él está aquí en cada uno de nosotros. Él está aquí. Entonces podemos alabarlo y podemos disfrutar de su presencia. Entonces, el medio ambiente en que creció este rey, Ezequías, no era favorable, ¿sí? Sin embargo, esto es algo bien importante. Sin embargo, pasó algo importante en su vida. ¿Con quién se juntaba él? Su mejor amigo era el profeta Isaías. Imagínense qué amigazo tenía. Dice la Biblia que con él oraba. Y luego, cuando estaba la situación más complicada en su vida y en el reino, Dios usaba al profeta Isaías y venía y le decía a Ezequías: ten paz, ten paz. Yo tengo todo controlado. Ten paz. Ahorita el Señor le dice a usted: ¿qué es lo que usted está pasando ahorita? ¿Qué es lo que están pasando en sus casas, en los hospitales? Ten paz. Ten paz. Yo estoy contigo. Ten paz. Yo tengo todo resuelto. Ten paz. Yo quiero lo mejor para ti. Yo quiero lo mejor para ti. Eso hacía Isaías. Isaías venía y hacía esto con él. Decía: Dios me dijo esto para ti. Y imagínese tener a este siervo de Dios juntamente con todas las veces que tenía alguna situación y venía una guerra y buscaba a Isaías. Isaías oraba con él. No dice que nada más venía y le profetizaba, dice que oraban juntos, que oraban juntos. Por eso me gustó esta parte de la Biblia, porque a veces nosotros buscamos al pastor para que ore por nosotros. A veces buscamos a un líder, al que se encarga de la oración, para que ore por nosotros. Pero él no, él era su amigo. Y con él oraban juntos. ¿Y qué le parece si cerramos los ojos y ahora oramos juntos ustedes y yo? Bendito eres, Señor. Te adoramos. Te bendecimos, Padre. Gracias por los ejemplos que nos pones en tu palabra para que los sigamos. Estamos confiando que nuestra vida está en tus manos. Estamos confiando que nuestro caminar es porque tú tienes tus ojos puestos sobre nosotros. Y en esta hora, Señor, te damos gracias. Habla a cada uno de mis hermanos, tantos los que están en sus hogares, en los hospitales o aquí sentados. Que sus corazones estén quietos mientras que tú les hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues los antecedentes de Ezequías no eran los mejores, pero se rodeó de gente, se unió con gente que podía animarlo, que lo podía ayudar y que lo podía sacar de sus pensamientos negativos, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué fue lo primero que hizo Ezequías como rey? Fíjense lo que hizo. Dice que abrió las puertas de nuevo de la casa de Jehová. Eso fue lo primero que hizo, ¿sí? Abrir las puertas que su papá había cerrado, ¿sí? Entonces, esto lo podemos encontrar, no lo vamos a leer, en 2 Crónicas 29:3. El primer año de su reinado, dice, en el primer año de su reinado, pero sí lo voy a leer, en el primer año de su reinado, en el mes primero, fíjense, en el primer año, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Eso fue lo primero que hizo. Estamos aquí siguiendo lo que Dios quiere, porque se cerraron las puertas, pero Dios dijo: se abren de nuevo. Se abren de nuevo. Y por eso ustedes están aquí, porque Dios lo está permitiendo.
Aquí en este caso fue el rey Ezequías. Dios quiere que nosotros entendamos que lo que dice la palabra es para nuestro ejemplo y para saber cómo seguir nuestra vida. Entonces, eso fue lo primero que hizo. Lo siguiente, lo que ahorita acabamos de hacer, o sea, ahorita dije yo, wow, aquí está la palabra bien seguidita de lo que voy a compartir. Lo siguiente que hizo fue celebrar la Pascua. Nosotros ahora celebramos la comunión, pero celebró la Pascua, abrió las puertas y lo primero que hizo, lo podemos encontrar en 2 de Crónicas 30 del 17 al 20, fíjese lo que dice, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado. Y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito, mas Ezequías oró por ellos. Aquí está el líder orando. Mas Ezequías oró por ellos. ¿Sí? Señor, tú que eres bueno, borra el pecado de todo aquel que dice, perdón, me brinqué, dice, Señor, tú que eres bueno, borra el pecado de todo aquel que ha decidido de todo corazón seguirte a ti. Esa es otra versión, perdón. Aquí, dice que dice, borra todo el pecado. Dice en Reina Valera, dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. O sea, que todos aquellos que quieran seguirle, borra el pecado de todos ellos. Y después dice el 19, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario, y oyó Jehová a Ezequías, y sanó al pueblo. Primero, abre las puertas. Segundo, lo que tenía la inquietud por la Pascua. Y pues él sí sabía que tenían que tomarla, que se tenían que purificar. Pero aún así, ya no quiso esperar más. Y por eso estaban ofreciendo sacrificio. Pero él oró. Él oró, así como oró ahorita el pastor. Oró. Y nos dirigió a que si había algo en nosotros de pecado, que Él nos perdonara, que nosotros podérselo entregar. Esto es lo que hace un verdadero líder. Nos dirige en oración a que nosotros podamos seguir a Jesús. Entonces, el Señor escuchó su oración y aunque se había violado la ley más sagrada, fíjense bien, se había violado la ley más sagrada de la Pascua, Dios perdonó a todos. Los perdonó a todos en respuesta a la oración de su siervo. En respuesta a la oración de su siervo. Por eso, mis hermanos, todos aquellos que se sepan líderes, no solamente de la iglesia, sino de su casa, que verdaderamente son los líderes de su casa, sepan que Dios escucha su oración. Yo he experimentado cuando oro por mis hijas, desde que estaban pequeñas, cuando orábamos por nuestras hijas, veía la respuesta de Dios muy rápido. A veces la respuesta de Dios hacia otras personas veía que se tardaba, pero cuando se trataba de mis hijas, venía la respuesta, sigue viniendo la respuesta muy rápida, porque Dios escucha su oración. Él sabe quién es usted. Él sabe quién es usted porque usted tiene una relación con Él y constantemente tiene una comunión con Él y hace que Él sepa de quién estamos hablando. Entonces, lo primero que hizo es celebrar la Pascua. Después viene una guerra, un rey lo invade Judá.
Dice que el rey de Asiria, Sennacherib, invade Judá y su primera acción, fíjese lo primero que hizo este rey, fue a la casa de Jehová, fue a orar. Y dice que mandó avisarle a su amigo, mira lo que está pasando, viene el rey Sennacherib contra Judá. No dijo, ¿qué vamos a hacer? No, mira lo que está pasando. Y estuvieron orando y Dios contestó inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un problema? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo reaccionamos a las situaciones que vivimos? Dios nos enseña a través de esta palabra que debemos de ir a su casa, que debemos de ir a la oración, que debemos orar, que debemos buscarlo. Él tiene la respuesta. A veces nosotros nos hacemos todos bolas porque no vamos primero a Él. Vamos primero a lo que nosotros creemos que debemos hacer, porque tenemos decisiones, tenemos un libre albedrío. Dios no lo hizo un muñeco, no lo puso así como un títere para que se fuera por donde, así nada más con los ojos cerrados. Que yo quisiera a veces que así fuera, que me fuera con los ojos cerrados por donde Él dice. ¿Por qué? Porque así no me caigo, así no me caigo, esa es la verdad. Ir siguiendo a Jesús, creyéndole todo, sin cuestionar. A veces somos un poco tercos, o muy tercos. Entonces, oraron juntos. Y fíjese lo que hizo el rey. Me gusta. Esa es otra característica de los buenos líderes. Fíjese lo que hizo el rey. No crean que dijo, ay, voy a ir a orar para que Isaías ore por mí y ya Dios me conteste y ya se acabó todo. No, mire lo que hizo el rey. Lo primero que pensó fue en su gente que iba a ir a la guerra. Esto lo podemos encontrar en 2 de Crónicas 32, del 7 al 8. Ahí lo van a poner ahorita en la pantalla, dice. Fue con el ejército y habló con ellos. Y les dijo, esforzaos y animaos. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque más hay con nosotros que con él. Así los animó. Así los animó. Y ahora yo te digo, cualquier situación, enfermedad, virus o lo que sea, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cualquier cosa que tú estés viviendo, si tú estás sufriendo algo, recuerda, mayor es el que está contigo. Él es el que te levanta. Y miren lo que les dijo, les recordó y les siguió diciendo, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla. ¿Cuál es su batalla, mi hermano? Mire que él está con su brazo extendido para ayudarle. El pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Qué escuchamos cuando estamos en prueba? ¿Qué es lo que escuchamos? Lo que yo no solamente he escuchado al pastor aquí que he estado, sino lo sigo por internet. Y yo siempre veo que su palabra siempre es de ánimo. Pero usted y yo debemos hacer lo mismo con la gente que nos rodea. Si alguien viene y nos dice, ay, estuve con alguien que estaba contagiado y qué voy a hacer, y ya empieza la gente a angustiarse, ¿qué va a contestarle usted? ¿Qué palabra le va a decir para animarlo? Entonces, la defensa contra los enemigos que tenía Ezequías o el pueblo de Judá, la defensa era Dios en la oración. Él oraba. Entonces, sus enemigos fueron destruidos por sus oraciones. Sus enemigos son destruidos por la oración que usted hace. Aun cuando sus propios ejércitos carecían de poder, porque Sennacherib tenía un ejército muy poderoso,
pues aún cuando se veían tan frágiles el ejército de Judá, aún así, eso no era que lo sostenía, era la oración. Era la oración que lo sostenía. Entonces, las oraciones del profeta Isaías y del rey Ezequías, ya sabrán, eran fuego. Ellos aventaban la palabra y sabían que iba a tener un efecto para lo que estaban orando. Usted y yo necesitamos creerlo también. Ayer que vine a la oración, estaban los líderes orando y sus anhelos, sus deseos, sus peticiones de oración eran muy importantes, porque no estaban pidiendo por ellos, estaban pidiendo por la iglesia, estaban pidiendo por la situación que se está viviendo ahorita en este planeta. Entonces nosotros debemos entender que todos debemos orar por nuestras causas, como lo hizo Ezequías, pero nada más hay una parte, que ahorita la voy a compartir, donde él ora por él mismo. Pero siempre estuvo orando por otros, siempre. Entonces, las oraciones unidas del rey y del profeta fueron fuerzas poderosas que trajeron la liberación del pueblo de Dios y la destrucción de sus enemigos. Entonces, cuando tuvo que enfrentarse a sus enemigos, la oración fue su arma más valiosa. Que no se le olvide, mi hermano, usted tiene un arma muy valiosa. Úsela. Úsela. Use esta arma tan valiosa y reúnase con alguien. Tenga un compañero como es el rey. Tenga un compañero de oración que sienta como usted y crea como usted. Bien, hay otro pasaje que también nos enseña cómo él oraba. Ezequías, dice la Biblia, estaba muy enfermo. Estaba muy enfermo y Dios le envió a su amigo. No nada más, los buenos amigos no nada más nos hacen así, nos dicen, por aquí no está haciéndote bien, ¿sí? Los buenos amigos nos ayudan a enderezarnos también. Este amigo, Dios lo usó y lo envió a Ezequías y entonces el profeta Isaías, para decirle que su fin estaba próximo. Uy, ¿qué sentiría Isaías, su amigo? Decirle, ¿sabes qué? Te vas a morir. Te vas a morir. Tal vez ustedes han sentido de algún familiar o de ustedes, ay, ya pasó esto, se va a morir. Y si tiene más de 60 años, ay, se va a morir. Pero cuando esto pasó, en aquellos días, dice 2 de Reyes 21, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ya no era el que lo venía a decir, vamos a hacer eso, sino aquí me dijo Jehová que hiciera esto. Dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cómo se sintió ese Isaías al decirle eso? Sí. Entonces, el decreto de Dios era que iba a morir. Hemos escuchado que la palabra de Dios dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando el decreto viene de Dios, ¿qué así va a ser? ¿Qué hago? ¿Alguna vez han sentido eso por un familiar? ¿Qué hicieron? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en esta situación? Es que si Dios decidió, pues ya se tiene que hacer así. ¿Qué más? ¿Verdad que no decimos así? No, luchamos, oramos hasta el último momento, hasta el último segundo de vida de nuestro familiar. ¿Por qué? Porque los amamos y los queremos tener con nosotros. No entendemos todas las demás cosas que vienen para ellos, pero nada más pensamos que nosotros estamos necesitándolos, ¿sí? Y se los digo por experiencia. Entonces, ¿qué podía hacer
cambiar ese decreto. Ya cuando sabemos que esto así va a ser, o cuando un médico nos dice, tiene tal enfermedad y no tiene cura, lo primero que viene sobre nosotros es pues un dolor muy fuerte y hasta a veces hasta como nos quedamos un poco ciegos, no sabemos qué hacer. ¿Sí? Pero este rey de inmediato se puso a orar y se dirigió a Dios, aún con el edicto, aún con ese decreto. ¿A quién más podía recurrir? Él conocía muy bien a Dios. ¿A quién más podemos recurrir? ¿A quién más? ¿A dónde voy a ir? Si los médicos que tienen un conocimiento me están diciendo que esto se acabó, ¿a quién más voy a ir? Él sabía a quién recurrir. Él sabía a quién podía ir. Él sabía, dice, él era el único que podía, Dios era el único que podía cambiar su propio decreto. Yo así cuando lo leí dije yo, la primera vez, dije, ¿cómo? Entonces yo puedo insistir. Y miren, apenas Ezequías terminó su oración, dice Ezequías empezó a orar y dice que volvió su rostro hacia la pared. Esto lo encontramos en Ezequías capítulo 20 del 2 al 3. Dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. ¿Podemos decir eso? Te ruego, Señor, haz memoria de que yo he sido recta delante de tu presencia. Mira, te ruego que veas, que recuerdes que yo cómo he andado delante de ti. Y entonces dice delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Podemos sentirnos libres para orar de esta manera? Señor, he hecho las cosas que te agradan. He hecho lo que te agrada. Y he llegado, estoy segura de que he llegado a tu corazón. Entonces, apenas Ezequías, fíjense, apenas Ezequías terminó su oración y que Dios le dice a Isaías, regrésate. Todavía ni siquiera había salido de su casa, estaba en el patio. Regrésate, porque voy a contestarle algo a Ezequías. Entonces dice en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, versículos 4 y 6, dice lo siguiente: antes que Isaías saliera a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Dios cambió su decreto a favor del rey Ezequías. Un líder, un estadista que veía por su pueblo, un líder que estaba siempre buscando que Dios estuviera ahí con él resolviera. ¿Y qué pasó qué sucedió? Porque él era así. Fíjense lo que dice en Segunda de Reyes 18, 5 al 7. Este es el resultado cuando un líder ora. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él.
entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. O sea, permaneció creyendo que Dios estaba con él y que él iba a seguir adelante. Ese es nuestro Dios, el que nos da esperanza. Ese es nuestro Dios, el que nos saca adelante, el que nos lleva adelante, el que en cualquier circunstancia por la que sea, Él está ahí para ayudarnos. Pero porque nosotros le hemos agradado, porque nosotros lo buscamos, porque nosotros estamos más interesados en Él que en las cosas que nos rodean. Por eso. Entonces, ayer escuchaba a los hermanos orar y decían, cada vez que Moisés oraba, la plaga se detenía. ¿Sí? También dice la Biblia, cuando Josué oró, el sol se paró. ¿Sí? Escuché a otros hermanos ayer, dice, muchos vendrán a los pies de Jesús. Aquí. Eso es lo que oran sus líderes. Muchos vendrán a los pies de Jesús. Que todos tengamos a Jesús, a Dios como nuestro primer amor, a Jesús como nuestro primer amor. Esa es la oración, que te sirvamos, que este año sea el que más nos acerquemos a ti, Señor. Que sobre todo esta congregación, por lo que, para que oremos por toda la congregación, por aquellos que en este tiempo en el cual no pudieron estar aquí, su corazón fue afectado y ahora están tratando de acercarse de nuevo. Esa es la oración. ¿Cómo está orando usted? ¿Qué está diciéndole al Señor? Esta es una palabra que confío en que los anime, que sepan que Dios tiene sus vidas en control y que Él quiere hacer cosas muy grandes con esta iglesia. Lo va a seguir haciendo porque sus líderes oran, porque sus pastores oran. ¿Sí? Porque ustedes están orando, porque Dios ha puesto aquí un equipo muy especial y está siendo sostenido por el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.